GPS, la ruta de la investigación. GPS ha vuelto a la ciudad blanca, Popayán, capital del departamento colombiano de Cauca. En épocas de la colonia, esta ciudad desempeñó un papel primordial, pues era la conexión entre Cartagena, Quito y Lima, las ciudades más importantes en ese entonces. Popayán es considerada una de las ciudades más tradicionales de Colombia, con sus iglesias y edificios de varios siglos. Esta ciudad antigua se está modernizando, y con la modernización llegan los problemas de toda ciudad grande: desechos. Montañas y montañas de basura, sin orden, sin un objetivo y, lo que es peor, sin una solución. El reciclaje es una opción para disminuir las montañas de basura, pero se requiere de mucho esfuerzo y trabajo cooperativo para lograr que el reciclaje sea 100% efectivo y que no se deseche nada útil en los rellenos sanitarios. Un grupo de investigadores del Cauca encontró una solución que no requiere de petróleo ni de materia prima de alto costo. Encontraron el recurso en uno de los alimentos más tradicionales y baratos del mercado colombiano y latinoamericano. Se ve la necesidad de tratar de disminuir el impacto ambiental generado por los plásticos sintéticos. Empezó con un trabajo de investigación doctoral, que fue mi trabajo de investigación, pero enfocado con materias primas autóctonas de la región. Entre ellas la yuca, es una materia prima muy particular del Cauca, por ser el Cauca un departamento donde se produce y se transforma la yuca hacia almidón para pan de queso, pan de yuca, etc. Al hablar de plástico nos estamos refiriendo a un estado del material. La palabra plástico se usó originalmente como adjetivo para denotar escaso grado de movilidad y facilidad para adquirir cierta forma, sentido que se conserva en el término plasticidad. El término plástico, en su significación más general, se aplica a las sustancias de similares estructuras que carecen de un punto fijo de evaporación y que poseen ciertas propiedades de elasticidad y flexibilidad, que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Es decir, no solo existe plástico fabricado a base de petróleo. Se puede fabricar un material plástico de cualquier materia prima que pueda cumplir las mismas propiedades de elasticidad y flexibilidad que tiene el plástico basado en petróleo, tales como maíz, papa, celulosa vegetal y, como en este caso, yuca. Cuando usamos plásticos derivados del petróleo, todos sabemos que los plásticos vienen de los polímeros que vienen a su vez del petróleo. Esos polímeros han tenido mucho proceso de industria y han contaminado mucho el ambiente, ya sea agua, aire, suelo, para poderlo extraer. Cuando ese plástico que utilizamos ya deja de ser usado, lo depositamos, mucha gente lo deposita en residuos, pero mucha gente también lo deposita en el suelo. Contaminamos visualmente las calles, etcétera, etcétera, y eso hace que esté mal. Los plásticos basados en petróleo son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, de estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono. Estos polímeros son grandes agrupaciones de moléculas unidas mediante un proceso químico llamado polimerización. Los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades que no pueden lograrse con otros materiales. Por ejemplo, color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la degradación ambiental y biológica. Pero en muchos casos necesitamos que el plástico se degrade rápidamente, pues suele ser usado como empaque para transportar alimentos u otras cosas pasajeras. Una vez estas son usadas o consumidas, el empaque es dejado a su suerte para que se degrade en apenas 400 o 500 años. Así que si queremos un tipo de empaque que se degrade, lo más lógico sería usar materiales biodegradables. Ese proyecto tiene como objeto plantear una nueva alternativa para el desarrollo social y económico de las comunidades productoras de la yuca en el departamento del Cauca.
Nuestro colega, el profesor Héctor Samuel Villada, se especializó y se doctoró en España en estos temas. Y viene y monta un laboratorio que está en condiciones de hacer biopolímeros de muchas especies vegetales aquí en Popayán. Nosotros en este momento ya tenemos película flexible a nivel piloto. Por un lado, esa película flexible lo que estamos buscando es hacer escalamiento con varias empresas. Estamos en ese desarrollo. Ahora ese desarrollo nos ha permitido concretar otras aplicaciones que nos han dado la posibilidad de acceder a otros recursos a través de Colciencias para nuevos proyectos de investigación. Colciencias nos ha permitido continuar el cierre de brechas para ajustar la película, adelgazarla, darle una mayor transparencia y buscar una aplicación puntual, básicamente en cobertura de alimentos. También Colciencias nos ha permitido, por ejemplo, conseguir darnos un recurso para la creación de una spin-off de base tecnológica, una spin-off en el desarrollo de empaques biodegradables donde no solamente estén el grupo de investigación o los grupos de investigación que están apoyando este tipo de desarrollo, sino otros grupos de investigación del país. Nosotros le sugerimos que utilizara como materia prima la yuca para que ese desarrollo se constituyera en un valor agregado para esa comunidad productiva. Él nos dice, claro, yo puedo hacer el desarrollo del biopolímero a partir de yuca, pero ¿quién me pone en contacto con esas comunidades? ¿Quién sabe dónde viven? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? Y nosotros hacemos todo ese proceso de interacción entre este colega que es investigador y que está enamorado de su laboratorio, con una comunidad que tiene una problemática muy particular y que piensa en la yuca básicamente como un medio de subsistencia y como una oportunidad de escalar en el nivel productivo social. Con semirrígidos, también Colciencias nos dio la posibilidad de continuar el proyecto con un recurso que nos está dando, con el fin de generar un expandido, unas bandejitas tipo poliestireno, como el que nosotros conocemos en la calle, donde nos venden con las salchipapas, o donde uno va al supermercado y ve las bandejitas, donde está, por ejemplo, el espárrago, las uvas, etc. Y esa es la idea. La idea es poder generar algo muy compacto entre la bandeja y la película flexible que pueda uno tener allí. Popayán, además de tener iglesias de arquitectura colonial y muchos edificios bonitos, cuenta con personas de mucho ingenio, que buscan necesidades o problemas para encontrarles una solución que beneficie a varios sectores, como cultivadores, investigadores, empresarios y el más importante, los consumidores. En el próximo bloque veremos el tratamiento que se le da a la yuca, de dónde proviene y cómo convierten la materia prima del pan de bono y el pan de yuca en un empaque plástico que se biodegrada en un par de meses. Al norte de Popayán nos sorprende un olor insólito. Algunos dicen que es queso, otros atribuyen el olor a alguien que no se bañó. En realidad, el olor que nos llega es una rayandería de yuca. Sí, rayandería, donde rayan yuca. Es la rayandería La Agustina, en la vereda El Paraíso. En este lugar es donde separan el almidón de yuca de lo que se llama afrecho, que es la celulosa sobrante. La yuca es un tubérculo de bajo costo. En Colombia, la yuca tiene apenas una quinta parte del costo de la papa, pero el almidón tiene un alto valor comercial pues es usado como agente estabilizador en sopas y alimentos congelados, como revestimiento para pastillas, papel, adhesivo para estampillas e incluso para elaborar etanol. Entre 2 personas pueden rallar alrededor de 2 toneladas de yuca en un día, hasta 3 si se lo proponen. Todo empieza pelando la cáscara de la yuca y lavándola. Esta máquina hace el trabajo en pocos segundos. Antes se demoraban horas haciendo este trabajo a mano.
Luego, la yuca es licuada en estas tómbolas y se filtra para separar el almidón líquido de la celulosa llamada afrecho. El afrecho es mezclado con otros alimentos para elaborar comida para cerdos y otras especies menores. El almidón líquido es obligado a recorrer estos estanques para sedimentarlo. Al llegar al final de los estanques, se deja reposar por 45 días para que se fermente y tome su sabor característico. Es por el proceso de fermentación que sentimos ese olor a queso. Por último, el producto es secado al sol y luego embalado en grandes bolsas para su distribución. En Colombia, el principal uso para el almidón de yuca es la panadería. Con él se elabora el famoso pan de bono y el pan de yuca, pero en otros lugares lo usan para otro fin. Esta es la Facultad de Agronomía de la Universidad del Cauca, en donde un grupo de investigadores se percató de qué material puede ser usado para reemplazar el plástico hecho a base de petróleo. Les presento a René, el encargado del laboratorio. Todas las máquinas de este laboratorio fueron suministradas por Colciencias, pues eran determinantes para asegurar la precisión científica del bioplástico. Aquí estamos en el equipo, la máquina extrusora, que es el sistema que nosotros empleamos para producir las bolsas y películas biodegradables a partir de almidón de yuca, ¿sí? Este es un sistema que se usa tradicionalmente en la industria del plástico, donde se producen las bolsas tradicionales de polietileno, polipropileno, pero que nosotros hemos también utilizado y lo hemos adaptado a una nueva tecnología para producir empaques 100% biodegradables a partir de almidón de yuca, ¿sí? Básicamente el funcionamiento de la máquina extrusora es un sistema que viene incorporado un motor, el cual se conecta a un cilindro hueco en el cual al interior hay un tornillo sin fin como este, ¿sí? El material que nosotros queremos producir o transformar a la película plástica o a la bolsa, lo que hacemos es hacer primero una mezcla del almidón con otros aditivos, otros componentes, que lo que hacen esos otros componentes es mejorar las propiedades, porque si lo hiciéramos solo el almidón no nos daría las características ideales. Usualmente una película hecha solamente de almidón es muy frágil, es muy débil y no da las propiedades como para usarla para una bolsa. Entonces nosotros lo que hacemos es mezclarlo con otros polímeros biodegradables. Tenemos policaprolactona y tenemos ácido poliláctico, bueno, y otros aditivos. Después de que hacemos la mezcla en los determinados componentes que nosotros ya hemos encontrado después de toda la investigación que hemos realizado, agregamos la mezcla a este cilindro, ingresa a la extrusora y por medio del transporte, o sea, por medio del movimiento que va haciendo este tornillo que va rodando a través de este motor que lo hace girar, la mezcla se va moviendo al interior del cilindro y él tiene también incorporado unos sistemas de calentamiento que lo que hacen en total esa combinación es formar una masa plástica, la cual se puede moldear fácilmente. Después de que ya se ha obtenido la condición ideal, y todo eso controlado mediante un software que tiene el equipo, todo se controla a partir de este computador, la mezcla sale a través de una boquilla, un orificio muy pequeño, que le confiere la forma de una manguera, o lo que nosotros llamamos un tubular, algo así de esta manera. O sea, una manguera muy delgada que sale a través de la punta del extrusor, pero nosotros acá en la punta, acá en el extremo, le adaptamos este sistema que es un take-off, que es un sistema que toma la manguera, la dirige hacia arriba y le inyecta aire para inflarla. Al inflarla, pues ya le da la forma de la bolsa plástica que nosotros queremos obtener. Después de que ya la hemos inflado, pues se recogen unos rodillos y ahí ya se va formando el rollo, que es el producto final. Al final más o menos obtenemos una película muy delgada, ¿sí? Una película más o menos así. El tamaño depende de la cantidad de material que vaya saliendo y la cantidad de aire que inyectemos, y ya sale la bolsa plástica. Más o menos así, en forma muy general, es el proceso de obtención de los productos biodegradables. Cada aspecto y propiedad del material debe ser probado para asegurar que se comporta como es requerido. Prueban la resistencia al peso, a la temperatura, a los elementos y su comportamiento con diferentes productos, pues el estado del arte es casi inexistente
así que la experimentación con este material debe ser exhaustiva antes de poder ser comercializado. Esta máquina es usada para probar compresión y tracción. Esta es una prueba de tracción, es decir, después de medir el calibre del bioplástico, el material es estirado hasta el punto de ruptura y la máquina le indica cuánto resiste el material, con unidades de medida físicas tan precisas como es posible. Estos equipos para probar el material son determinantes para comprobar la validez de este proyecto, pues sin estos, los datos nunca serían precisos y no se podría conocer las verdaderas propiedades físicas del bioplástico. En el próximo bloque viajaremos a la granja agroindustrial de la Universidad del Cauca, donde han sembrado y estudiado más de 30 especies de yuca en una población de 10.000 plantas. Esta es la granja agroindustrial de la Universidad del Cauca. Él es Carlos Quintín, docente en Ingeniería Agroindustrial y administrador de la granja. Es quien se ha encargado de experimentar con este tubérculo originario de Sudamérica. Usar yuca para extracción de almidones y harinas para biopolímeros es un proyecto viable porque la yuca es un tipo de cultivo que se da en casi toda la climatología del país. Si ustedes se dan cuenta, yuca se siembra mucho en la costa atlántica, incluso es las mejores condiciones, pero aún ahí, aquí en esta climatología, vemos que la fisiología de ella se da muy buena hoja, se da muy buen tallo y el producto como tal, la yuca como tal, da buen rendimiento, en este caso da buenas harinas y eso permite que la gente lo siembre, a diferencia de otros cultivos que no permiten ser sembrados en pisos térmicos distintos. Aquí estamos a 1780 metros, en la costa podemos estar a 200, 300, 400, 500 metros sobre el nivel del mar. Eso es una ventaja que tiene el cultivo de la yuca. La Manihot esculenta, conocida también como mandioca, yuca o guacamota, es un tubérculo, como las papas y zanahorias, apetecido en toda Sudamérica por su raíz almidonosa de alto valor alimenticio. De las especies nativas han surgido nuevas especies seleccionadas por el hombre para crear plantas más resistentes y con una raíz más provechosa. Estamos usando variedades que han salido de unas especies comunes que son la sata, la chirosa y otras que comúnmente se dan en la zona. De allí el CIA ha trabajado y ha generado 21 variedades que son las que tenemos nosotros hoy día en un banco de germoplasma que tenemos aquí. Pero de esas 21 hemos extraído ya 3 que nos han dado muy buen rendimiento en producción, cantidad y en calidad del almidón y de la harina a extraer. Son la SM707-17, la SM7138-7 y la SM1495-5, que son las que tenemos atrás del plano en un lote casi de 1 hectárea y donde tenemos casi más o menos unas 8000 matas sembradas. Pero existe un pero. Como en el caso de los biocombustibles, hay una discusión, pues algunas personas no están de acuerdo con que recursos que podrían ser alimento para los seres humanos se usen como materia prima. Es valioso por donde se le mire, porque si arrancamos por la parte productiva, que es esta, el primer eslabón de toda la cadena de la agroindustria de los biopolímeros, nos damos cuenta que cultivar yuca, hoy día no tenemos la semilla todavía de uso industrial, pero el día de mañana la vamos a tener y es muy probable que el que quiera sembrar semilla de yuca para consumo en fresco lo puede hacer, pero el que quiera sembrar también cultivo de yuca para la agroindustria de los biopolímeros lo puede hacer aparte, de tal forma que la seguridad alimentaria no se vea afectada.
Para esta investigación no solo se enfocaron en cultivar yuca para extraer el almidón, también pensaron el proyecto como algo autosostenible. Pensaron en el cuidado de la tierra, en la cantidad de agua usada, en posibles enfermedades, fertilizantes y abonos. El manejo que se le hace al cultivo antes de llevarlo a la rayandería, que es donde se hace la transformación de harina y almidón. Este cultivo de yuca se hace bajo el concepto de manejo integrado, que consiste en tratar de producir una semilla lo más limpia posible de contaminantes químicos y que no haga efecto ni en el suelo, ni en la climatología interna o en la microclimatología que existe en esta área. Entonces, ¿qué hacemos? Sembramos la semilla y la abonamos, no la fertilizamos inicialmente, sino que la abonamos con abonos orgánicos que nosotros mismos extraemos, hacemos aquí un abono orgánico que ponemos a descomponer a raíz a partir de los residuos orgánicos de la finca y residuos que también nos trae la universidad a esta granja. Hacemos un compost muy rico en nitrógeno, en fósforo y potasio, y ese le agregamos al suelo. Es decir, que estamos agregando abono o nutrientes, pero también estamos agregando materia orgánica y arenas, arcillas quizás y limos, para ayudar un poquito a mejorar, si se puede, esa estructura de ese suelo, para cuando estemos extrayendo la yuca dentro de unos 12 meses que sea aquí, no tengamos problemas por erosión, por que se dañe el suelo por tanto hueco que se hace cuando se extrae la yuca. Los proyectos de investigación requieren unir y articular a los diferentes protagonistas, como cultivadores, empresarios y académicos. Si falta alguno de estos, es de esperar que el esfuerzo laboral y económico quede en el papel y no se aplique al mundo. La articulación de los protagonistas es el motor que permite que los proyectos se alimenten de información y datos que proveen de exactitud científica a estas investigaciones. Primero es que hay que construir una comunidad de intereses entre nuestros investigadores, que fundamentalmente tienen interés en hacer publicaciones científicas internacionales, en obtener patentes, y las comunidades que tienen otro interés mucho más operativo, mucho más utilitario del desarrollo del conocimiento. Entonces, generar un interés común entre personas que están pensando, yo lo necesito para mañana porque ya necesito poner eso en el mercado, y un investigador que quiere hacer una publicación, no es algo trivial, es algo que demanda un trabajo. Pero hay otro aspecto que todavía de pronto es un poco más complejo y que involucra, digamos, realmente nuestro esfuerzo. Es que podemos conseguir una comunidad de intereses con un productor rural o con dos, pero lógicamente para generar un desarrollo incluyente se necesita que ese interés sea compartido por muchos productores rurales del mismo tema. O sea, construir asociatividad entre los productores rurales para que ellos sientan en colectivo que se van a beneficiar de un desarrollo de investigación. Muchas gracias, don Adolfo, y muchas gracias a Popayán, que nos mostró un futuro cercano donde nuevos conocimientos, nuevas posibilidades y nuevos paradigmas están surgiendo a partir de este tubérculo tan conocido y apetecido en Sudamérica. Esta ciudad, más que casas bonitas e iglesias blancas, nos mostró que en lo nuestro hay mucho que no hemos descubierto. Nos mostró el valor de la cooperación y la importancia de buscar y repartir conocimiento para permitir el crecimiento económico y mejorar la vida de la gente. Y vimos cómo una raíz puede cambiar la forma en que consumimos, hacernos más conscientes de la gran cantidad de basura que generamos y ver que, si cambiamos petróleo por yuca, toda esta basura podría desaparecer en algunos meses.